Ok, nos quedamos aquí. Sí, esa figura es de Quirós. Y ahí vamos a tener los diferentes tipos de nariz. ¿Okay? La nariz griega, la recta, la aguileña y la chata. En cuanto a sus otras porciones, vamos a tener, dijimos que tenía una base y un vértice. La base, que es la parte más inferior, que se encuentra en la parte media, de ella vamos a encontrar ese tabique que es antero-posterior en forma de reloj de arena, que se le llama también subtabique, este de acá, el cual va a separar los dos orificios o ventanas de la nariz. Y el vértice, que está colocado arriba en la parte superior, también en medio de los ojos, ¿no?, de los orificios palpebrales, y va a tener la forma de una depresión cóncava, ¿okay?, de arriba hacia abajo, y convexa en sentido transversal, que, como hemos visto en la figura, puede perder esa concavidad dependiendo de la forma que tiene este borde. ¿Okay? Aquí va a ser más cóncava y aquí ya no hay esa concavidad. En cuanto a la cavidad de la nariz propiamente dicha, esta porción de aquí, vamos a ver que tiene también una forma ligeramente triangular, como la vimos en la figura anterior, ¿no? Tiene una forma ligeramente triangular. Vamos a ver en ella que se encuentra dividida, ya habíamos dicho, por el tabique nasal, y vamos a ver que hacia abajo va a estar en correspondencia con los laterales, los bordes laterales que eran las alas de la nariz, y en ese sitio vamos a ver que se va a llamar vestíbulo, esta zona de aquí, vestíbulo de las fosas nasales por dentro. Este vestíbulo de las fosas nasales, vamos a ver que en esta transición que hay entre por fuera la piel hacia adentro, hacia la parte de la pituitaria, de la mucosa, vamos a ver que en su parte inferior va a llevar gran cantidad de vellosidades, pelos, ¿okay?, que son los denominados fibrisas, ¿okay?, que era la que les dije que sería la encargada de ir filtrando esas partículas de polvo, ¿sí?, algunas bacterias, hongos, qué sé yo, lo que esté en el aire, los ácaros. En cuanto a la parte externa, ya habíamos dicho, esta de aquí, el surco nasogeniano, surco nasopalpebral hacia abajo, tenemos por debajo del lóbulo al surco nasolabial, las alas de la nariz, el dorso de la nariz, el puente nasal y aquí el tabique nasal. En cuanto a su constitución anatómica, habíamos dicho que era osteocartilaginoso, ¿sí? Vamos a tener que, les dije también, que su tercio superior era prácticamente óseo, que estaba conformado por los dos huesos nasales, ¿no es cierto?, que eran unos huesos planos, ¿sí?, simétricos, que tenían en el centro una sutura de tipo dentada, no puede ser, pues, si es lisa. Lisa. Ok. Vamos a ver que sus dos tercios externos están conformados por cartílagos, y dijimos también que tenía una membrana fibrosa que prácticamente le daba la forma y la sujetaba a estos cartílagos. También en su composición vamos a ver que hay músculos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los músculos de la mímica? ¿Sí? Teníamos músculos a nivel de la nariz. También el revestimiento externo, que es simplemente la capa dérmica, la piel, y hacia la parte interna, el revestimiento, habíamos dicho que era la mucosa. En cuanto a este esqueleto, aparte de los dos huesos nasales o huesos propios de la nariz, que son los que más se fracturan, también en su composición vamos a encontrar que van a estar las apófisis frontales del hueso maxilar, ¿no es cierto?, que se unían aquí con los huesos nasales. Vamos a tener a esta porción de aquí, que era la espina nasal del hueso frontal, y también vamos a tener a la parte anterior de la lámina perpendicular del etmoides y al borde anterior de la apófisis palatina del maxilar. ¿Okay? Eso en cuanto a su composición, muy aparte de la parte interna que venían a ser los cornetes. ¿O el cornete? Escriban la lista, por favor, que voy a preguntar.
Aquí también vemos, ¿okay?, en su composición a los diferentes cartílagos nasales. Vamos a ver que hay cartílagos triangulares, cartílagos accesorios. Vamos a ver también que esta membrana, ¿okay?, esta membrana que va a estar aquí, que es un tejido conectivo fibroso denso, va a ser una membrana fibrosa gruesa que es resistente y que va a tener, va a llenar todos estos espacios en donde no hay cartílago, y también va a servir como medio de unión para estos, ¿okay? En cuanto a estos cartílagos, vamos a ver que dentro de esos cartílagos vamos a tener casi todos simétricos. Vamos a tener a 3 tipos de cartílagos principales. Unos que son los cartílagos del tabique, que están entre el espacio angular que deja el hueso Böhmer, que va en un corte sagital, lo veríamos, y la lámina perpendicular del etmoides, que es el que está aquí adentro, ¿okay?, que ese es el cartílago septal o cartílago del tabique. Luego tenemos estos cartílagos laterales, que son de forma triangular, que están a par a cada lado de este tabique central. Luego los cartílagos alares, vamos a tener los cartílagos alares mayores, los menores, y luego por último vamos a tener alares mayores, alares menores y los cartílagos accesorios. Adentro de los accesorios vamos a encontrar a los cuadrados, vamos a encontrar a los sesamoideos, que son estos chiquititos, a los böhmerianos o de Hutschke, que están en la parte más interna. Luego, bueno, otra vista igual, viendo aquí en el centro, dijimos el cartílago del tabique, los cartílagos laterales, los cartílagos alares mayores, los alares menores y esos pequeños que son los sesamoideos. Aquí está el cartílago septal o cartílago del tabique. Hacia los lados, en una vista ya superior, ¿no?, igual se ven los 2 cartílagos laterales o alares mayores. Vamos a ver, aquí se ve más bonito casi en esta visión, los cartílagos alares menores y los sesamoideos. También dijimos que en su composición había una pequeña capa muscular, ¿sí? Y dentro de ellos ya los hemos visto, a los músculos nasales anteriores, al alar, los músculos nasales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, los músculos de la mímica. Marasa, ¿cuáles eran los músculos de la mímica? En la parte nasal estaban agrupados en 3 orbitales. Como de los labios y de la nariz. ¿Qué más? Ok. Bueno, pero no se preocupen, no se los voy a preguntar, solamente manera de recordar, ¿ya? Okay, ahí tenemos a los músculos de las alas o paralaris, el músculo depresor del septo nasal, el músculo elevador común del labio superior y de las alas, el músculo, bueno, ahí dice el procerus, pero era el músculo piramidal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya. Ahí los tienen, ¿ven? El músculo piramidal, el transverso de la nariz, el dilatador de las alas o de las narinas y el elevador común del orbicular y las alas de las nasales, y aquí adentro teníamos el mirtiforme, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dani, sacaste 20, ¿te acuerdas? ¿No? Pasamos por gusto. Ok, en cuanto a la vascularización, vamos a ver que van a ser principalmente ramas de la arteria facial, y ahí tenemos a las ramitas de la arteria oftálmica, que era la arteria nasal del dorso de la nariz, y a la arteria palpebral menor o inferior. En cuanto a las venas, el drenaje venoso, todos van a ir hacia el tronco de la vena facial y de ahí al tronco tiro linfofaringo facial, ¿sí? El drenaje linfático, en esta zona también hay drenaje linfático, ¿ok? Si se acuerdan de nuestro querido triángulo de la muerte, ¿sí? Porque toda esta zona de aquí, este triángulo que está acá,
que va desde la boca hasta la nariz, ¿no es cierto? Toda esa zona, esa vascularización, hay ramas que comunican y se van hacia la cavidad craneana, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan en cuanto a la vascularización? Okay. Entonces también el drenaje linfático en esa zona hay una comunicación, vamos a tener a los ganglios submaxilares, a los propios linfáticos de la pituitaria, que es esta mucosa que reviste a la cavidad nasales, y a los ganglios profundos del cuello, que también van a drenar toda esa zona nasal. En cuanto a la inervación, vamos a ver que la sensibilidad proviene de los nervios nasal externo, el infraorbital, el nasal interno, todos ellos ramas del trigemio. ¿Okay? En cuanto al revestimiento externo, la piel que cubre este dorso nasal va a estar rica en glándulas sebáceas, ¿cierto? Y a nivel del vestíbulo dijimos de vellosidades o de pelos. Y la parte interna, que es la mucosa, ya la vamos a ver más a detalle en las láminas posteriores. Pero solamente a manera general se los voy a dar ahora, porque cuando lleven la parte de órgano de los sentidos lo van a ver con mayor detalle, porque tienen una parte de la función olfatoria, ¿sí? En cuanto a esta parte que me pareció importante que sepan, porque después cuando salen al exterior y quieren determinar la lesión, no sé, tiene una escoriación y le ponen todo siempre en el dorso de la nariz. Y el dorso de la nariz dijimos que solamente era esta porción de aquí. ¿Okay? Hacia arriba, el punto, ¿se acuerdan? El punto de unión era la glabela, ¿sí? Más abajo de la glabela estaba el nacio, hacia abajo en la línea media tenemos al riñón, al dorso nasal como tal, ¿okay? La válvula superior, la punta nasal, que era acá, y el domus. Las alas nasales hacia los costados, las alas, las narinas, que es este orificio, ¿okay? El orificio que está al costado de las alas era lo que llamábamos las narinas. La columela y la base de la columela, y acá abajo ya los surcos alares que continúan con el surco nasogenial. En cuanto a la parte interna de esta nariz o de estas cavidades nasales, vamos a tener dentro de esta la división en cuanto al vestíbulo nasal, ¿okay? Que va desde las narinas, y la cavidad nasal propiamente dicha. Este es en un corte sagital y ahí podemos ver dentro, vamos a estudiar sus paredes, su pared superior, su pared, esa sería su pared lateral, ¿no es cierto? Porque la pared medial está retirada, que vendría a ser que hueso, Mafer. ¿No está Mafer? Sí está Mafer. El bóme. Y su piso conformado por ¿cita más? ¿Tú? Sí. Sí, tú. Por palatino y por su lámina horizontal y maxilar en su lámina apófisis palatina. Apófisis palatina. Vamos a ver que estas cavidades nasales propiamente dichas, que son estos largos corredores que están aquí, ¿sí? Van a ser aplanados transversalmente, ¿sí? Así. Van a estar situados de derecha a izquierda en la línea media y van a presentar cada uno una pared, como les dije, superior, inferior, una pared interna y una pared externa o lateral, y una abertura anterior y una abertura posterior. ¿Okay? La abertura anterior ya la hemos descrito, ¿sí? Con las narinas, ¿correcto? Y hacia la parte posterior dijimos que iba hacia las coanas en comunicación con la nasofaringe. En cuanto a su pared superior, ¿okay? Que es prácticamente la bóveda de estas cavidades nasales, va a ser un canal estrecho, ligeramente curvo, de concavidad hacia abajo, que va a estar formado por los huesos propios de la nariz, la espina nasal del frontal, la lámina cribosa del etmoides y el cuerpo
del esfenoides. ¿Okay? Entonces, estos son los componentes del techo o de la pared superior o la bóveda de las cavidades nasales. Dentro de él vamos a encontrar un conducto que es el conducto para el nervio pterigopalatino, que era el conducto pterigopalatino. Vamos a encontrar también en su pared inferior o suelo, que va a estar conformado, como bien dijo su compañero, por la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del palatino, ¿sí? Vamos a ver que aquí también vamos a encontrar al conducto del palatino, por donde pasa el... ¿Qué pasaba por el agujero palatino mayor? Nervio. Ya se olvidaron de todos los agujeros de los huesos, ¿no? Ok, ya sabemos que estudian solamente para el examen. En cuanto a la pared interna, vamos a ver que está situada aquí en el plano medio, va a estar conformado por la lámina vertical del etmoides y el vómer en su parte, hablando propiamente de lo que corresponde a la cavidad nasal, pero dijimos que hacia adelante estaba conformado por el cartílago septal o el tabique nasal, ¿cierto? Eso es en su porción posterior y en su porción anterior. En cuanto a la pared externa, ¿okay? Aquí hemos retirado al vómer y a la lámina perpendicular del etmoides. Vamos a ver que esta pared externa, que está dirigida de abajo hacia afuera, va a estar formada por la apófisis, dijimos, apófisis frontal del maxilar, ¿sí? Vamos a ver que va a estar también conformada por el hueso lagrimal o unguis, va a estar conformada también por este de aquí, que es los cornetes, este de acá, el cornete inferior o la concha inferior, luego por el hueso esfenoides, por el palatino, este de acá en celestito, y vamos a ver que en su conformación de esa pared lateral o pared externa vamos a encontrar el cornete superior, el cornete medio, superior, medio y el inferior. Los dos cornetes superior y medio pertenecen a qué hueso? Al etmoides, ¿okay? Pertenecen al etmoides. Y entre estos tres cornetes, si recuerdan, habían unos conductos también conocidos como meatos, ¿no es cierto? Entonces, por debajo del cornete superior se encontraba el meato superior, por debajo del cornete medio el meato medio y por debajo del cornete inferior, que era el único hueso libre, ¿no es cierto?, de estos tres cornetes, se encontraba el meato inferior. De estos tres, el más importante es el meato medio, que era donde se invocan la mayoría de las celdillas neumáticas o senos paranasales, ¿cierto? Vamos a ver que en esta pared externa también vamos a encontrar en el receso esfenoetmoidal, que era el superior o el ático de la cavidad nasal, que está acá arriba, y va a desembocar un orificio que es el orificio del seno esfenoidal, ¿okay? Luego tenemos aquí en el meato medio, ¿okay?, desembocando, como bien dice la lámina, el orificio para, o la abertura para las celdillas etmoidales medias, para el orificio para el seno frontal, ¿sí? Acá vemos, esta es la celdilla frontal, como desemboca, aquí se ve el aparatito, esta sondita, desembocando en la parte anterior de este meato medio. También va a desembocar las celdillas etmoidales anteriores y las células etmoidales medias. Y en el inferior va a ser simplemente este conducto del orificio nasal. En cuanto a su abertura anterior, aquí solamente teniendo una conformación ósea, ya retirando toda la parte cartilaginosa, vemos, ¿okay?, lo que habíamos dicho, que ahí vamos a encontrar las dos fosas nasales, y aquí
vamos a ver que la base que está dirigida hacia abajo, que va a reposar en los huesos maxilares, y hacia arriba a los huesos nasales. Esos son sus límites. Y en el centro la espina nasal anterior. A la parte posterior o su abertura posterior, también conocida con el nombre de coanas, que es de una forma ya más cuadrilátera, ¿okay? Va a estar conformada por arriba el cuerpo del esfenoides, hacia abajo la apófisis palatina, ¿no es cierto? El hueso palatino, la lámina horizontal del palatino, ¿sí? Hacia adentro, estamos hablando de la parte posterior, entonces si es la parte posterior y ustedes ven una lámina lateral, veríamos hacia el fondo el vómer, ¿no es cierto? Entonces hacia aquí tenemos hacia el centro al vómer y hacia la parte de afuera vamos a encontrar a la ala interna de las apófisis pterigoideas, ¿sí? Acá. ¿Se acuerdan? Apófisis pterigoideas, ¿sí? Lámina interna, lámina externa. ¿Se acuerdan todavía de los huesos, verdad? Ha sido este año, ¿no? No el año pasado. Ya. Okay. Como dijimos, estas cavidades nasales eran de forma ligeramente prismática, ¿sí? Eran un conducto, ¿sí? De forma prismática que comunicaba el exterior hacia la parte interna que se ve de forma cuadrilátera y las coanas, y aquí ya la nasofaringe, cómo se comunican ahí con la nasofaringe. En el centro dijimos hacia la parte externa el septum nasal, luego tenemos al vómer y a la lámina perpendicular del etmoides. El único que contesta cada uno. Ok, eso ya lo he dicho. Solamente para que quede claro, ¿quiénes conformaban las paredes, el piso? Si lo pregunto es porque va a venir en el examen. Después cuando yo les diga, esquematice la pared externa, la pared lateral de la cavidad nasales y su composición, no se quejen. Ok, eso es lo mismo. En cuanto a, ahí vemos, ya hemos visto, ¿no es cierto?, los cornetes, el cornete inferior, los meatos. Aquí se puede ver en una vista inferior-superior, ¿sí? Abriendo las alas o las narinas, cómo se ve la disposición de estos meatos. Solamente a la inspección, ¿okay?, con un rinoscopio o qué sé yo, podemos ver solamente el meato medio y el meato inferior. El meato superior obviamente no lo vamos a llegar a visualizar porque estamos viendo solamente esta porción de aquí. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, este meato medio, esta concha media, por lo general es la que más fácilmente se hipertrofia y tapa, ¿okay? Esos que sufren de rinitis alérgica, que roncan de noche, no se embaraza. ¿Roncas? ¿No roncas? No, nunca lo has escuchado. Grábate. Ya. Ok, generalmente es porque esta se hipertrofia y tapa, ¿ok? Al tapar toda esta porción de aquí va a disminuir la apertura de las coanas, por lo tanto el paso del aire va a ser un poco más difícil. Lo mismo ocurre cuando hay una desviación de este tabique, ¿ok? Cuando hay una desviación del tabique medio hacia una zona lateral, va a tapar esta cavidad nasal, ¿sí? Ya hemos hablado de los meatos, simplemente esto no lo voy a tomar esto. En cuanto a la irrigación de las fosas nasales, y es importante que se la aprendan porque se la van a preguntar posteriormente en cirugía, en otorrino, ¿sí? Muchos de ustedes, no sé si de niños han tenido hermanos o ustedes mismos en los que la nariz les sangra fácilmente, ¿no es cierto? Ya, okay. Entonces, por esto es importante estudiar la parte de la irrigación de las fosas nasales, que si bien ya la hemos visto en el semestre pasado, hace menos de un mes, vamos a ver que la irrigación de estas fosas nasales va a estar dada tanto por el sistema de la arteria carótida externa como de la carótida interna. En cuanto a la irrigación de la carótida externa, va a estar dada por la arteria facial y la arteria maxilar. La arteria facial con su rama labial superior, que va a irrigar la base
de la pirámide nasal y del septum anterior, y la arteria maxilar, que con sus dos arterias, tanto la esfenopalatina, que irriga el septum y los cornetes, y la arteria palatina, que va a irrigar la parte más interna de esta mitad septal, dando así que junto con una arteria de la arteria etmoidal anterior, que es rama de la arteria oftálmica de la carótida interna, juntos van a formar este plexo de aquí, que es el plexo anterior de Kieselbach, ¿ok? O también conocido como plexo anterior de Little, también conocida como la mancha vascular. Esta plexo anterior de Kieselbach, que como ya vimos, va a estar conformado, les dije, por la arteria etmoidal anterior, la arteria palatina mayor, la arteria septal posterior y la arteria, una ramita de la arteria labial superior. Todas ellas hacen, tengo una, acá está, este plexo anterior de Kieselbach, ¿ok? Este de aquí es el que mayormente sangra porque es el más superficial, ¿sí? Cualquier proceso de gripe, por ejemplo, que inflame la mucosa pituitaria, porque eso es lo más superficial, o cualquier anomalía en estos cornetes, ¿sí? Si hay una desviación del tabique, va a hacer que ésta esté dirigiéndose hacia o desviando un poco estas arterias o protruyendo esa zona, entonces también va a ser más fácilmente que haya esta epistaxis o este sangrado nasal, ¿okay? Que por lo general se controla fácilmente simplemente haciendo una presión, pero ¿dónde? Si el plexo de Kieselbach está aquí, ¿dónde creen que van a hacer ustedes la presión? Obviamente no van a hacerla en el tabique, ¿verdad? Más arriba. O sea, hay que tapar toda por debajo de los huesitos que ustedes se tocan, porque los huesitos están en esta zona de aquí nada más. Por debajo de los huesitos tapan. Apretan. No, porque ahí estás tapando tus tabiques. Estás tapando solamente este pedazo. Sí. Esta es la área en donde por lo general hay sangrado. Entonces tapas todo, no metes tu dedo, simplemente tapas bien toda esta zona de acá, por debajo de los huesitos nasales, como si fuera una por ahí, una pinza, pero no acá, pues en la puntita, acá, debajo de los huesos, palpas los huesos y justo por debajo de eso haces una pequeña compresión, 10 segundos y ya deja de sangrar. Si no deja de sangrar, quiere decir que el sangrado ya no es solamente en este plexo anterior de Kieselbach, sino en el plexo más posterior, o sea, es una epistaxis posterior que ya necesita otro tipo de manejo, ya de tipo taponamiento, que se realiza en el hospital y posteriormente para hacer una cauterización de estas venas. Pero como ustedes saben, perdón, estas arterias, como ustedes saben, si tapan por un lado, la sangre igual va a encontrar y va a hacer sus anastomosis ¿se acuerdan? Cuando vimos la parte de circulatorio, que cuando algo se malograba igual hacían otras anastomosis, ¿no es cierto? Para suplir el riego sanguíneo. Ok. Y aparte de este plexo también hay este otro plexo que es el plexo posterior o el plexo de Woodruff, que va a estar conformada por la arteria esfenopalatina, ¿ok? En el agujero esfenopalatino. Generalmente, como les dije, estas son las epistaxis posteriores que no dejan de sangrar, ¿ok? Por eso les digo, si sangra mucho y ustedes por más que hacen el taponamiento anterior, o sea, que le agarran, lo sientan, lo tranquilizan al paciente porque está desesperado, le ponen la cabeza un poquito para atrás, por más que la sangre se vaya para atrás y diga me ahogo, igual lo ponen con la cabeza para atrás y le tapan la nariz. Si pese a eso sigue sangrando, lo tienen que derivar rápido al hospital, porque lo más probable es que la epistaxis sea posterior, que equivale casi a un 10% de este tipo de epistaxis. Las más frecuentes, el 80%, es producida por el plexo de Kieselbach. Okay. ¿Quedó claro? 2 plexos, ¿sí? Ya.
En cuanto al retorno venoso, les dije que iban a ir drenando hacia la red de la vena facial, ¿sí? Y el linfático también ya les había dicho, principalmente por los retromandibulares o submandibulares o nódulos submandibulares, ¿sí? Y el retrofaringio, y de ahí hacia la cadena principal, que es la cadena de la yugular, de la vena yugular interna, ¿sí? Y de ahí directamente hacia el tronco. ¿Ah? También se olvidaron. ¿Quién va a la izquierda? Tronco torácico, y a la derecha vena linfática mayor. En cuanto a esta zona de aquí, esto lo van a estudiar mejor cuando lleven otorrino, ¿sí? Cuando lleven otorrino lo van a describir muy bien estas áreas de Kutl, pero solamente a manera de cultura general para que vayan sabiendo. ¿Okay? Que son, no va a entrar el pasito, no te preocupes, Maraz, pero es a manera general, a manera de cultura para que aprendan. Estas 5 áreas, ¿okay? En las que se va a dividir toda esta zona nasal para poder sistematizar mejor la descripción de algunas anormalidades que van a encontrar ustedes cuando hagan otorrino. La primera área, que es la más externa, que es el área vestibular, donde estaba, dijimos, el vestíbulo, las narinas, ¿sí? El área 2, que es el área valvular, donde vamos a encontrar a la válvula nasal. Vamos a encontrar también el área 3, que es el área del ático, ¿no es cierto? El techo o ático. Ahí vamos a tener a cornete superior, ¿cierto? El área 5, que es el área 4, que es el área de la turbina anterior, que es donde estaba el meato medio y el meato inferior, que es el respiratorio, por eso le dicen turbinal, porque pasa el aire a manera de una forma de turbina, no sé, ahí hacia afuera. Y el 5, que es el área turbinal posterior o el agujero posterior, que son las coanas. En cuanto a la siguiente parte que nos corresponde, que son los senos paranasales, ¿qué es? Todavía nos queda, ¿no? Ya. En cuanto a los senos paranasales, dijimos que teníamos los senos, que eran celdillas neumáticas, ¿no es cierto? Que por lo general están solamente con presencia de aire, ¿no es cierto? Por algo se llaman neumáticas, ¿sí? Hay solamente contenido de aire en estos agujeros o espacios que hay en esos huesos, y sirven para facilitar. ¿Qué hicieron? Fisiología, ¿no? Sirven para facilitar el proceso respiratorio, ¿sí? ¿Okay? Pero a veces, como también hemos visto, si aquí hay una mucosa pituitaria, ¿no es cierto? O la mucosa amarilla en la parte superior y mucosa roja en la parte inferior, que es tejido mucoso. ¿No han hecho histología? Sí, pasamos también así, porque teníamos que probar. Que facilita, ¿no es cierto? Facilita, tiene una función, esta mucosa pituitaria tiene una función ventilatoria, ¿no es cierto? Porque calienta el aire para que no pase frío, porque ustedes respiran por la boca, se enferman rápidamente, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado? Si ustedes están resfriados, si su nariz está tapada, comienzan a respirar por la boca, el aire ya no se calienta, pasa frío y rápidamente se enferman, ¿sí? Que es diferente a una respiración normal que se realiza a través de las fosas nasales, que ingresa el aire, se filtra ese aire, ya no pasan estas partículas, estas bacterias o virus, ¿no es cierto? Generalmente filtran lo más posible y calienta el aire para la función respiratoria. Entonces, esta mucosa también va a revestir estos senos paranasales, también están revestidos de mucosa. Y muchas veces estos procesos respiratorios, ¿cierto? Estos resfriados o estas rinitis alérgicas que muchos de ustedes poseen, ¿no? Todo el año están con el moco, ¿verdad? También se juntan. ¿Por qué? Porque estos meatos
¿no es cierto? Dijimos que estas celdillas van a desembocar en estos meatos, entonces se tapa y comienzan a llenarse de moco y tenemos las conocidas sinusitis, ¿cierto? Que son simplemente cuando se junta el moco acá y del moco blanquito, como es una cavidad que está cerrada, pero todo sitio donde hay una cavidad cerrada y se junta líquido es un caldo de cultivo y proliferan las bacterias y se vuelve purulento. Vamos a tener a este mayor, que es el seno del hueso maxilar, que es el seno maxilar. Va a tener una forma ligeramente piramidal, dice, de base medial. Va a medir aproximadamente de 3 por 2 por 1.5 por lo general, en cuanto a altura, ancho y profundidad. Va a tener una capacidad mayor a las demás celdillas. Esta posee una capacidad de almacenar hasta de 15 mililitros, o sea, no es tan despreciable, son 15 mililitros de moco que se puede quedar ahí. Vamos a ver que va a tener una pared anterior que está formada o va a estar en contacto con las mejillas, la fosa canina, y por debajo vamos a encontrar al foramen infra, la abertura infraorbitaria. En la pared posterior vamos a encontrar a la pared anterior de la fosa pterigopalatina, en su pared superior o orbitaria, que está conformada por este hueso del piso de la órbita. En la pared inferior va a estar conformada por el hueso maxilar en su proceso, ¿cómo se llama este de acá? De proceso dentario, se puede decir. Va a estar ubicada entre el cuarto y entre el tercero y el cuarto molar, ¿sí? Vamos a tener en su vértice el hueso cigomático y en su base la parte de la pared lateral de las cavidades nasales. Va a comunicarse, dijimos, con meato, Marasa, meato. No tenía otra duda. ¿Tenemos 5 molares? No, pues te dije que ahí me equivoqué, te dije de 3 a 4. Y lo dije así, literalmente. Te pregunté, ¿dónde desembocaba? Meato medio. A través del infundíbulo del meato medio. ¿Okay? Infundíbulo del meato medio. Vamos a tener al seno frontal, ¿okay? Que está acá arriba, que mide 3 centímetros por 2 por 1 a 2 y su capacidad es de 6 a 7 mililitros. ¿Okay? Posiblemente se vean en niños ya de preescolares, de etapa escolar, a partir de los 6 a 7 años de edad. Antes, por lo general, estos son 2 láminas de huesito, ¿okay? No se ven en los infantes. Vamos a ver que su pared anterior, que es superficial, ¿no es cierto?, va directamente a estar en relación con la piel. Su pared posterior, que es más profunda, la va a dar en relación hacia la cavidad craneal y va a estar tapizada hacia afuera en relación con las, acá, meninges, ¿no es cierto? ¿Qué es esto, Marasa? La pituitaria. ¿Te acuerdas? Vamos a ver que en su pared medial, que es más delgada, y va a separarlo simplemente del seno frontal del lado contrario. O sea, entre seno frontal y seno frontal hay una pequeña lámina de hueso que lo separa. Y su base, ¿okay?, va a estar en relación con la parte lateral de la órbita, ¿okay?, en la parte media, y va a estar apoyada sobre el hueso etmoides. Y su vértice hacia arriba va a seguir simplemente con el hueso frontal. Estas de aquí, que son las pequeñas celdillas etmoidales, que también dijimos que desembocaban, ¿dónde? Las celdillas etmoidales anteriores y medias en el meato medio, ¿sí?
y las celdillas etmoidales posteriores, solamente las posteriores, desembocaban en el meato superior. ¿Okay? Solamente una desemboca en el meato superior, que son las celdillas etmoidales posteriores. Las anteriores y las medias en el meato medio. En cuanto al posterior, que es ese de aquí, que es el seno esfenoidal, vamos a ver que su capacidad también varía entre 8 a 10 mililitros. Vamos a ver que a la etapa de los 12 a 15 años recién termina su crecimiento, su capacidad máxima. En cuanto a sus límites, vamos a ver que a la parte medial va a estar separada igual por hueso de su celdilla etmoidal del otro lado, opuesto. En la pared lateral va a tener dos partes, una posterior, ¿okay?, que va hacia el seno cavernoso, ¿se acuerdan? Aquí. Y una anterior que va a dar hacia la cavidad orbital, va a estar en relación con el conducto óptico. Vamos a tener también una pared superior que va a dar o va a estar en relación con la silla turca, ¿sí?, que era la que su compañero dijo que estaba en relación. Marasa, ¿con quién? Perdón. Es que estás con el celular, pues. Eres el único con el celular en la mano. Es que estoy diciendo lo que usted está diciendo, estoy ¿Sí? averiguando, está bien. Ah, pero lo averiguas después, pues no me distraes. ¿Quién tiene su puntero aparte de mí? Nadie. Dijimos que estaba en relación con la silla turca, que dijo su compañero que estaba alojando a la glándula pituitaria o hipófisis, ¿sí? Hipófisis. Luego tenemos la pared posterior que va a estar en relación con el hueso esfenoidal o esfenoides, y la pared inferior que va a estar en relación con el ático, ¿sí?, con el ático de las cavidades nasales, y en la parte posterior también vamos a ver con la cavidad nasal o las coalas, y en la parte anterior se va a apoyar sobre las celdas etmoidales posteriores. Y también vamos a ver que va a tener una comunicación con el meato superior. Y eso es en cuanto a la anatomía de lo que correspondía a la clase de hoy, que era celdas, senos paranasales y cavidad nasal propiamente dicha. En cuanto a la parte, les dije, de la membrana olfatoria, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver cuando llevemos sistema nervioso central, ¿sí?, y hagamos el periférico, todo lo que corresponde a pares craneales, y veamos el primer par craneal. Vamos a ver la disposición de estas fibras nerviosas de la parte olfatoria y la función olfatoria propiamente dicha de esto. Solamente acordamos que encontramos la mancha roja, que estaba conformada por plexo de lo otro, quienes drenan en cada meato, ¿sí?, cuáles son los límites, ¿sí?, de lo que corresponde al vestíbulo de la cavidad nasal propiamente dicha, y la comunicación que hay entre los diferentes meatos. El resto ya está.